En una comunidad como la nuestra, donde las pymes soportan el mayor peso económico, es fundamental sumarnos a esa celebración por el Día del Comercio Local para sensibilizar sobre esa necesidad de apoyarlo de una manera activa por parte de las instituciones, pero también de los ciudadanos. Vamos a conocer su estado de salud con el secretario general de la CREX. Javier Peinado, buenos días, gracias por su visita. ¿Qué hay? Muy buenos días, gracias a vosotros por invitarnos. ¿Cuál es la importancia del comercio local en nuestra región? Bueno, pues es fundamental. Lo primero porque pensemos el dinamismo que genera de actividad económica, no solo interna, si la trasladamos a generación o creación o mantenimiento de puestos de trabajo, sino todo lo que induce en logística, en consumos, en servicios, que requiere también externalizados de otro tipo de empresas, pero además porque pensemos que dan vida también a las ciudades, tanto en los cascos antiguos si pensamos de las grandes ciudades, como en las pequeñas, en el medio rural, ayudan también a mantener población de una manera muy clara, porque el comercio de proximidad, sobre todo si me permites la expresión, es un servicio público prácticamente, pero que hacemos desde el sector privado. Por lo tanto, yo creo que todas las ayudas y todo el apoyo que se le hace al comercio minorista, al comercio de proximidad, como antes yo me gusta denominar, creo que es más que justificado, porque pensemos en otros ámbitos, cuando a veces han desaparecido ese comercio, si me permites, como era la oficina bancaria de tantos sitios, cómo se ha notado el problema social que realmente genera más allá del problema económico. Por lo tanto, yo creo que es vital, sin por ello denostar ni demonizar otro tipo de comercio, como es la gran superficie, como son los centros comerciales, que sabemos que hoy en día también son fundamentales y tienen una aportación también económica fundamental en el dinamismo económico de cualquier sociedad y en este caso de la extremeña. Quizá el secreto, Javier, si me permites, es encontrar ese equilibrio, ¿no?, entre ese comercio de proximidad, que hablas tú de servicio público, y esas tiendas, esas grandes tiendas, esas grandes empresas. Te quería preguntar ahora en términos económicos, ¿qué volumen de negocio generan en Extremadura estas pequeñas empresas, estos comercios locales? Pues estamos hablando de cercano al 10% la aportación que tiene realmente el comercio minorista en la economía regional. Por lo tanto, es un dato que no es nada desdeñable. Si lo sumásemos además con la gran superficie, con el centro comercial, es que estaríamos hablando de en torno a un 17%, lo que realmente el comercio mueve de actividad económica. Por ello, no solo antes decías tú que hay que buscar el equilibrio, yo creo que el equilibrio lo hemos buscado entre la gran superficie y el pequeño comercio. A veces no se ha encontrado a gusto de todos, es cierto, pero es que además esto que más o menos estaba con un dinamismo y se estaba encajando, de buenas a primeras rompió con otra cuestión que también hay que armonizar, que es el comercio electrónico, donde ya entonces se está comprando desde aquí, ahora por la mañana, yo con mi terminal móvil si quiero, estoy comprando a lo mejor una empresa de la India, o de China, o de Brasil, o de Colombia, o de Lituania, y entonces a veces pues con esto también es difícil. La realidad es que el comercio además ha pasado por una serie de fases en la que le ha cogido todo, y cuando digo todos los cambios es unido a los cambios que en todas las actividades productivas hemos tenido que sufrir las empresas en estos últimos años. Han sido unos cambios además muy vertiginosos y rápidos para irnos adaptando a nuevas demandas, a un mercado globalizado, a unos temas también de exigencia del consumidor que no tenían nada que ver con lo que había antes. Pues luego al comercio minorista se le han unido también otro tipo de problemas, como es también la despoblación, que le ha afectado de una manera muy clara. El comercio minorista y comercio de proximidad, como te puedo imaginar, bien nos refiramos a una población pequeña en el medio rural, o bien si estamos hablando de las grandes ciudades en Extremadura. Por ejemplo, lo que estaba en los cascos antiguos, en los centros históricos, se han despoblado. Ahora prácticamente allí no viven personas. Al no vivir personas de manera fija, a veces ese comercio que era el que atendía las necesidades del día a día de esas personas en distintos ámbitos, pues no tiene clientes cercanos. Por lo tanto, el valor competitivo que tenía frente al gran centro comercial o a la gran superficie lo ha perdido, que era lo que yo antes decía, su proximidad y localización. A ver, apuntabas tú antes esos datos económicos, ¿no?, ese 10% de lo que se aporta a la economía de la región. ¿Tú crees que somos conscientes como sociedad de esa importancia para mantener vivos nuestros pueblos, para dar vida a ese servicio público que tú apuntabas, y también de ese esfuerzo económico y esa economía que también mantienen estos pequeños comercios? ¿Somos conscientes a la hora de elegir más esos comercios de proximidad en lugar de
a lo mejor las grandes tiendas. Yo creo que no, pero también hay que hacer un ejercicio de responsabilidad individual. Tampoco tenemos por qué serlo. El consumidor, cuando entra en el mercado, pierde toda su humanidad y se convierte en un agente económico puro y duro, igual que lo es la empresa en ese momento. Entonces, a veces, pedir esa sensibilidad hacia nuestro comercio es difícil. Desde luego, se intenta. Y desde uno de los retos que tenemos también las organizaciones empresariales que representamos a las empresas es intentar conseguir eso. Pero hay que reconocerle que eso cada vez está más deshumanizado y quizás lo que ha hecho también que no se tenga ese nexo de unión, y ahí también vamos a entonar el mea culpa. Quizá también bastante hemos tenido que ver las empresas, los empresarios, las empresarias, porque antes este tipo de comercios también era un comercio con una tipología muy familiar, muy cercana a su entorno, y quizá eso se ha ido perdiendo porque lo primero, no ha habido relevo generacional en muchísimos casos, porque legítimamente también hay que reconocer que el regentar o estar en un comercio, las horas que hay que estar y trabajando sábados y a veces incluso festivos, no es muy atractivo para nuevas personas que se incorporan al mercado de trabajo. Y luego también porque, lo que yo decía, ha habido un cambio demográfico donde los centros de las ciudades se han despoblado a favor de nuevos barrios y de nuevas viviendas en la periferia, y donde también pues el medio rural sabemos el giro que ha tenido desde el punto de vista de despoblación, que ha hecho que a veces es que sea muy difícil poder mantener la rentabilidad de un pequeño comercio en una población donde a lo mejor hay 120 habitantes. Quiero preguntarte, Javier, en unos minutos sobre las zonas más afectadas por esos comercios, esos pequeños comercios que tienen que echar la persiana, pero antes vamos a darnos un paseo por algunos puntos de la región, porque Cáceres se convertía en la primera ciudad del mundo en organizar el Día Internacional del Comercio Local, y nos vamos a fijar en ella. Concretamente en su calle Pintores. Allí vemos parte de sus locales cerrados, imagen que contrasta cuando en el pasado era una de las zonas comerciales más destacadas de la ciudad. Mónica abrió las puertas de su tienda en 2022. Desde entonces ha visto cómo numerosos comercios de la calle Pintores y el entorno han cerrado. Yo creo que el problema es que antes era una calle muy buena y la gente, los dueños de los locales se piensan que la calle sigue igual y al final nadie está alquilando porque no podemos hacer frente al alquiler. Esta tienda de calzado es una de las más antiguas de la ciudad. Su propietario cree que otro de los problemas a los que se enfrentan es que los propios cacereños no se acercan hasta aquí y sobreviven por el turismo. Aquí solamente viene la gente turística. En una zona turística la gente de Cáceres viene menos, baja menos, le cuesta menos trabajo bajar. Hay que potenciar para que la gente baje. Desde el ayuntamiento aseguran que ya trabajan en la creación de medidas para paliar esta situación. Una de ellas, el lanzamiento de la campaña Compra aquí, compra allá, con la que pretenden fomentar el comercio de proximidad. Publicidad del comercio local, publicidad para que la gente pueda aquí comprar en este periodo que es tan importante y sobre todo tan significativo por las compras, que no tengan la necesidad de ir fuera ni sobre todo entrar en un clic desde el teléfono. Suponga una concienciación de los propios cacereños y cacereñas para que consuman local. Fomentar que la gente salga a la calle, nos compre en el comercio y que luego encima al ganar un premio se quede en la ciudad. Desde el 7 de noviembre hasta el 15 de enero, los clientes de comercios de Cáceres podrán participar en sorteos con un total de 4.000 euros en premios a revertir en empresas de la ciudad. Bueno, hemos visto esa calle Pintores en Cáceres, muchas persianas bajadas, muchos negocios que han tenido que cerrar sus puertas. ¿Cuáles son las zonas más afectadas por ese cierre de negocios pequeños en nuestra región? Bueno, pues por desgracia son las zonas donde precisamente tenía más importancia el sector comercio. Las que estaban más localizadas de una manera clara esa actividad es las que más están sufriendo ahora mismo. Si pensamos además, un poco como te decía, si pensamos en el medio rural, en las pequeñas poblaciones, son las poblaciones que más demografía han perdido. Y las que están curiosamente más cercanas también a grandes núcleos poblacionales, porque aquí la movilidad también va en contra del propio comercio. Hay que reconocer que cuanto más se mejora la movilidad, la ciudadanía, los consumidores en definitiva, tenemos más acceso a otras zonas comerciales que a veces más atractivas, porque también tenemos que pensar que el comercio, la venta personalizada directa que hacemos a pie de tiendas,
pues tiene también ya un efecto de ocio que también hay que entender y que hace que a veces se hayan también influido muchísimo el mantenimiento urbanísticamente de ciertas zonas o no. Pensando y de manera muy concreta, pues lo habéis reflejado muy bien en el reportaje de la calle Pintores en Cáceres. Si hablamos de Badajoz, en el casco antiguo es que no existe el comercio. No es que haya habido mal, prácticamente lo que quedan ahí son héroes, son tiendas de héroes. La calle Menacho, que era otro de los polos importantes en Badajoz, sigue existiendo, pero tiene también muchísimo local cerrado, no la intensidad quizá que hay en Pintores, y en cambio hay otras zonas también, no vamos a demonizarlo todo, hay otras zonas que se mantienen mejor, y son poblaciones grandes para Extremadura, pero que no llegan a ser grandes urbes, pues como puede ser Don Benito, Villanueva, donde el comercio local sí sigue teniendo pujanza. También podríamos hablar en Plasencia, donde hay zonas comerciales como la calle Sol tradicionalmente que mantienen también un buen nivel, pero hay que reconocer que en todas ha habido decrecimiento de lo que era la actividad del pequeño comercio minorista y de proximidad. Pues mira, Javier, como ya lo has dicho tú, vamos a darnos un paseo por otra gran ciudad de Extremadura, en este caso por una de las zonas comerciales más importantes de la región. Ahí está Rosana Cruz. Si hay un icono del comercio local en Extremadura, esa es sin duda la calle Menacho de Badajoz, donde nos encontramos, y por eso queremos hoy hablar con su presidente, con Félix Retamar, para que nos haga una radiografía sobre cómo está el sector. Félix, buenos días. Esta calle Menacho tiene ahora mismo 165 locales comerciales operativos, pero llegó a tener más de 240 hace 8 años. ¿Qué está pasando con el comercio local? Bueno, pues el comercio local se está transformando, la situación de pandemia, bueno, que nos ha venido, y la venta online que se ha acelerado, y también la ciudad de Badajoz que se ha abierto, en lo que al final el comercio se ha tenido que especializar, y es en el proceso donde estamos. ¿Qué medidas se están tomando precisamente para eso, para reinventarse y atraer a cada vez a más clientes? Después de la pandemia, lo único que estamos pidiendo a nuestros asociados que hay que especializarse, hay que traer productos diferenciados que no lo tengan las grandes firmas o las grandes distribuidoras, y ese es el secreto de que Menacho, bueno, pues tenga una salud increíble y que sigamos funcionando. Decías antes, necesitamos ayudas también. Por supuesto, lo que sí estamos a las entidades públicas, sobre todo, que apoyen muchísimo más al pequeño comercio, al comercio local, sobre todo en fiscalidad y en ayudas locales, sobre todo de ayuntamiento y en planes de dinamización. ¿La llegada del Faro en el caso de Badajoz supuso el gran declive o fue más el remate final lo del comercio online? Hombre, también ha influido, lo que pasa que también la ciudad de Badajoz también se ha posicionado al final muchísimo más como comercio. Lo que pasa que también Badajoz es una ciudad abierta, también se ha abierto muchísimo más, donde antes solamente estábamos como centro comercial, y ahora mismo hay otras 3 zonas más comerciales, como puede ser San Roque, como puede ser la estación y también los centros comerciales. Decías, Félix, hay que reinventarse. ¿Por qué? ¿Por qué hay que venir al comercio local? ¿Qué ventajas tiene respecto a otros centros comerciales? Pues productos diferenciados, como ya os he comentado anteriormente, que no lo encontráis a través de las redes, a través de la comercialización online, y también en las grandes distribuidoras que no disponen de ellos. Son pequeños productores, pequeños diseñadores o artículos diferenciados. Eso es lo que está teniendo Menacho. Y además ayuda al comercio local y a los vecinos de las ciudades, ¿no?, donde se compra. Hombre, por supuesto, sobre todo ahí la prueba la tienes, como estábamos en la pandemia y cómo está ahora. Si el comercio local no estuviera abierto, no habría vida en nuestras calles y sobre todo en nuestra economía. El comercio local ayuda muchísimo a nuestra economía, y ese es el mensaje que yo mando a toda la ciudadanía, que sigan apostando por el comercio local, que no es solamente el beneficio que tiene el comerciante, sino es la vida que genera en la propia ciudad. Félix Retamar, presidente de la Asociación de Comerciantes de Calle Menacho de Cente, muchísimas gracias. A vosotros. Es el mensaje que se lanza precisamente hoy, que es el Día Internacional del Comercio Local. Bueno, es ese mensaje en esta semana que se está celebrando ese Día del Comercio Local. Por eso hoy estamos hablando de él y queremos hacer esa radiografía. ¿Qué más tendrían que hacer estos pequeños comercios para atraer a más público y evitar esas calles con tanto comercio cerrado? Bueno, pues como decía el representante de la calle Menacho, la especialización es fundamental, pero yo voy a apostillar o voy a añadir algo más a lo que él decía. No se trata solo en diferenciarse en productos, que también. Y siendo muy consciente de lo que antes yo decía, que el consumidor cuando va a ejercer la fuerza de compra se deshumaniza y empieza a mirar prestaciones, calidad y precio. Entonces ahí hay que competir. ¿El precio no iría adelante, Javier? Eso es difícil, efectivamente. El precio de adelante y de detrás. Pero luego hay otro tema también que no podemos perder, y es el servicio, la atención.
esa atención a veces se ha perdido, porque también se ha deshumanizado, porque hay que reconocer que, como yo decía, la tradición comercial de familia que había antes, donde era prácticamente vocacional, en algunos casos ya no se tiene. Y sobre todo a veces cuando necesitamos contratar a personas, teniendo en cuenta que son contratos a veces temporales, porque no puede el comercio fidelizar de otra manera esos puestos de trabajo, porque pensemos en las épocas de rebajas, en las épocas intensivas de ventas, que es cuando tú necesitas contratar a alguien, pues también son personas que asumen ese puesto de trabajo de manera temporal, interina, con poca vocación, a veces también, por desgracia, con poca formación, que es algo que también desde las organizaciones empresariales estamos intentando fomentar y ayudar, y que hace que no seas capaces de captar y fidelizar a ese cliente, que es algo importantísimo en el comercio de proximidad. Yo, por ejemplo, donde me compro esta chaqueta, que es una tienda precisamente del entorno de la calle Menacho, pues allí, por ejemplo, hay 4 o 5 empleados de una tienda histórica, súper profesionales, que me atienden, que cuando yo me la pruebo me dicen que me queda fenomenal, que además es que es un color muy bonito, que está de moda. Todo eso cautiva y me anima a mí que a lo mejor, en vez de hacer una compra impulsiva online o de ir incluso también a una gran superficie, que también voy obviamente porque a veces es interesante, pues me sea más fácil o más agradable ir allí, porque ellos me recomiendan, incluso nada más entrar por la puerta, me empiezan a sacar productos que entienden que pueden casar con mis gustos y con mis necesidades. Eso es lo que yo creo que también tenemos que avanzar en el pequeño comercio, para intentar fidelizar al cliente por la atención, por el servicio, y que no solo sea por el producto y precio, siendo consciente que también hay que intentar competir con ellos. Y en estos tiempos tan difíciles también hay pequeños rayitos de luz, emprendedores que dan el paso de abrir negocios en Extremadura. María Fortuna. Sí, sin duda son tiempos difíciles para los pequeños empresarios del comercio local, pero en contraposición a aquellos que tienen que echar el cierre, hay una cara B. Las personas, las empresarias que deciden abrir su negocio. En este caso contamos con Paola y con Yadira, 2 hermanas que han inaugurado esta misma semana su tienda. Bueno, muchas gracias por atendernos. Buenos días a las 2. Muchas gracias a vosotros por venir. Bueno, en primer lugar, Paola, ¿por qué decidisteis abrir esta tienda en este sector y contarnos un poco vuestra historia? Bueno, pues hemos decidido abrir Cosmos en Villanueva porque es la localidad donde llegamos hace mucho tiempo atrás, muchos años atrás, y claro, esto lo llevamos en la sangre. Mis padres, mis abuelos tuvieron sus negocios en su tiempo, y nosotros hemos decidido darle a Villanueva un poquito de nosotros. Contamos con una gran variedad en varios productos para fiestas, casual, complementos y demás para todas las tallitas, edades. Y nada, Cosmos es algo muy significativo para nosotras dos como hermanas, porque pues siendo universitarias, en su día acudíamos a una tienda de ropa que llevaba el mismo nombre, Cosmos, y nunca pudimos adquirir una prenda de aquel local por medios económicos, y claro, vestíamos con lo que mis padres podían, y entonces por eso a día de hoy podemos obtenerlo y ofrecerlo, y que sirva de motivación esto para aquellas personas que necesiten cumplir un sueño, lo tengan aplazado o no se atrevan, que lo pueden cumplir trabajándolo, con esfuerzo, sacrificio, todo se logra. Bueno, Yadira, sabemos que habéis inaugurado esta misma semana, pero ¿qué perspectiva de negocio tenéis? Bueno, como meta inmediata tenemos pues no solamente cubrir las necesidades del público de Villanueva de la Serena, sino que también todo lo que encaja en todo tipo de tallas, de distintas necesidades, ¿vale? Además, a futuro pensamos pues expandirnos un poquito más, queríamos abarcar el público del caballero, de niños también, que es muy necesario para el pueblo, ¿vale? Porque pues vemos cómo está creciendo Villanueva, y bueno, pues también nos gustaría pues entregar a nosotros un poco de nosotras mismos, nuestros productos, no solamente eso, sino también tener una venta personalizada con muchas cosas que tenemos en mente, que son por ejemplo lo que es el vístete conmigo, es un tics de vestimenta, también el tema de una embajadora, ¿vale? Cada mes una persona que pueda llevar nuestras prendas y de esa manera llegar a mucho más público posible. ¿Os planteáis la venta online o de momento solo queréis tienda física? Pues sí, lo tenemos ahí, es algo que tenemos pensado, que a lo largo de este año, si puede ser posible, lo podemos poner en marcha, ya que tenga en cuenta que las redes sociales es algo que nos ayuda un montón, y solo el simple hecho de que vean, como comentó mi hermana, una embajadora que será unas clientas nuestras que participarán cada mes para que puedan llevar una prenda nuestra. Y claro, pues como las redes sociales engloba, se puede decir,
abarca muchísimo, entonces pues podíamos empezar con las redes sociales, una página web de nuestra tienda que lo pueden adquirir y así subir cada semana, como hemos comentado, las novedades que tenemos y que la gente pueda tener un poquito de nosotros en cualquier parte de España y por qué no del mundo, ya que venimos de fuera también. Bueno, y ya muy brevemente, para terminar, es cierto que el cambio climático está haciendo que las temporadas se acorten, se extiendan. Hace una semana estábamos en manga corta y bueno, ahora ya parece que ha entrado el invierno sin ver el otoño. ¿Cómo está afectando eso, bueno, un poco a vuestro negocio? Bueno, de momento no nos ha afectado directamente, ¿vale? Indirectamente sí, de cara a que van a subir van a bajar las temperaturas, pues ya hemos previsto, ¿no?, un viaje nuevamente a hacernos de nuevas cosas de cara al tiempo que viene, al invierno, ¿vale?, con ropita mucho más abrigada y bueno, también porque hemos tenido muy buena acogida, la verdad, y pues el género se va agotando, ¿vale? Estupendo, pues muchas gracias, mucha suerte con vuestro negocio. Nosotros nos quedamos con estas palabras de esperanza que sin duda arrojan un rayito de luz, como decimos, a la difícil situación que atraviesa hoy en día el comercio local. Y de valentía, porque abrir negocios ahora, Javier, es de valientes. Te iba a preguntar, ¿tenemos datos del número de negocios que han abierto en los últimos años, que han cerrado, o qué sensaciones tenéis vosotros desde la CREX? Bueno, datos concretos no hay, porque además a veces no es lo mismo la actividad económica que se cierre la tienda, que es lo que entendemos todos por comercio, por el pequeño comercio. Pero sí es verdad que la sensación que tenemos y el retorno es que por desgracia ahora mismo estamos perdiendo. O sea, se están cerrando más tiendas, más comercios de lo que se están abriendo. Y por suerte se están abriendo, que eso es lo que debe de ser la esperanza que tenemos en el sector y que debemos de tener todos, sobre todo en una coyuntura que es totalmente negativa ahora mismo para no solo abrir un comercio, sino para iniciar cualquier negocio. Pensemos que con las tasas de inflación que mantenemos y con los costes financieros a los niveles que están, hacer una inversión, por pequeña o grande que sea, para montar un comercio, es realmente, como tú antes lo has tildado, de valientes, auténticamente valientes y de héroes, porque no aparentemente es todo el espacio. En cambio, sigue habiendo iniciativa y eso es gracias a ese espíritu emprendedor que sigue habiendo y que sigue existiendo y que lo que por desgracia, como digo, pero habrá que esperar que esto lo consigamos ir revirtiendo, se cierran más de lo que se abren. Pero aún así también otro efecto, si me permite, claro, ya importante. Está existiendo también una deslocalización que estamos notando en las grandes ciudades especialmente, y eso obedece también al problema del coste del alquiler, que lo que antes se mencionaba. A veces hay zonas que tienen unos precios de alquileres que son realmente disuasorios y que hacen que no se puedan mantener la tienda. Y no se cierra el comercio, lo que se traslada es a otros puntos de la ciudad. Y luego también hay un tema muy curioso, donde se ha conseguido que hay un núcleo poblacional importante, que era por lo que yo te decía antes, la demografía. Los centros comerciales, curiosamente, estaban en los cascos antiguos. Y los cascos antiguos, la gente ha dejado de vivir. Ya no vivimos tanta gente en los cascos antiguos. En cambio, barriadas, zonas, como puede ser el ejemplo de Badajoz San Roque, tiene un comercio de proximidad muy pujante en todo lo que es la avenida Ricardo Carapeto, donde es difícil, hay algún caso también, porque la situación es complicada, como antes decía, y bastante generalizada, pero donde es difícil ver locales vacíos. Javier, voy a aprovechar que hoy nos has visitado y como hace unos minutos veíamos los datos de la EPA, quiero tener una valoración tuya, pero los vamos a recordar, esos datos de la encuesta de población activa correspondiente al tercer trimestre del año. En Extremadura bajó el paro en 2.200 personas, lo que supone un descenso del 0,55% con respecto al trimestre anterior. El número total de desempleados, ya lo ven, se sitúa en nuestra región en 83.400 personas. Ya en el conjunto nacional sube el paro en 92.700 personas, la tasa de paro aumenta en 3,36 centésimas en el conjunto nacional y el total de parados se sitúa en esos 2.855.200 personas. Estos son los datos. Te pido una valoración, Javier. Bueno, pues la valoración no puede ser buena ni podemos estar satisfechos porque todavía tenemos una tasa de paro del 16,5. Cierto es que por primera vez en muchísimo tiempo hemos bajado del 17. Cierto también que tenemos mejor comportamiento en Extremadura que con respecto a la media nacional, por lo cual se va cortando la brecha. Cierto también que aunque disminuye poco lo que es el paro, pero se incrementa bastante más, por ejemplo, la población activa, la ocupación. Y eso también quiere decirse que ha subido esa población activa, algo que también desde el punto de vista demográfico debe ser bueno.
Cosas curiosas y llamativas también, que por ejemplo se está abriendo una brecha muy importante entre las dos provincias de la región. La tasa de paro es bastante más elevada en la provincia de Badajoz que la de Cáceres, pero curiosamente es que la tasa de actividad es mayor también en Badajoz que en Cáceres, lo cual quiere decirse que detrás de ello lo que hay un problema también demográfico, donde quizá la provincia de Cáceres está teniendo mayor despoblación que lo está teniendo la de Badajoz. Todo esto es lo que nos debe de hacer pensar que el desempleo sigue siendo un problema en nuestra comunidad autónoma, con más de 80.000 personas todavía que dicen que están buscando un puesto de trabajo y que no lo encuentran. Algo habrá que hacer, y que todavía estamos en una tasa de paro muy importante. Ahora, dicho todo esto, que alguien me explique también por qué las empresas tenemos en torno a 6.000 puestos de trabajo sin cubrir, y no todos son puestos de médicos, ni de ingenieros, ni de supercualificados, sino son puestos a veces de base, muy básicos. Me refiero si hablamos de camareros, si hablamos de peones de la construcción, si hablamos de personal de dependencia para atender a las residencias de mayores o a domicilio, si hablamos también de sectores como el comercio, donde a veces también hay algunas dificultades para estos contratos puntuales. En definitiva, que algo también nos tendremos que repensar. Hay que ver qué pasa si hay puestos de trabajo que no se cubren con gente que busca trabajo. Javier Peinado, muchísimas gracias. Pues nada, ha sido un placer y muchísimas gracias a vosotros, y animar al pequeño comercio para que sigan la lucha, porque creo que es fundamental, como te decía antes, no solo por lo que generan de actividad económica y en definitiva bienestar y riqueza, sino porque además ayudan muy mucho a fijar población. Gracias, Javier, buenos días. Buenos días.